Bueno, decíamos que hoy es el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Agua, pareciera cosa menor, el agua, pues hay mucha agua aquí, hay allá, pero no, el agua es vital para todos nosotros. Y tenemos en la línea telefónica al maestro Jaime Juárez López, encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua, quien nos va a dar detalle de la importancia de este líquido y de lo que debemos hacer para preservarlo. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Evaristo, gusto en saludarte y a todo tu auditorio. Un día especial para toda la humanidad, saber, entender que el agua es un recurso que se puede renovar, pero que a veces no le alcanza el tiempo para tener esa disponibilidad, ¿no? Sin duda, yo creo que precisamente esa fue la motivación fundamental para que la Organización de las Naciones Unidas declarara un día como el que tendríamos que no celebrar, sino reflexionar sobre este recurso vital. En efecto, las aguas, que anteriormente recordarás tú, Evaristo, que nos hablaban de un recurso inagotable, de un recurso renovable, ahora pues ya no es así. El crecimiento poblacional aunado a las malas prácticas en la utilización del agua, pues nos ha traído consigo lo que se llama un concepto recientemente acuñado que se llama el estrés hídrico, y el estrés hídrico precisamente es ese diferencial en la capacidad de regeneración que tiene el agua de manera natural a través de la lluvia, a través del cumplimiento del ciclo hidrológico, y la necesidad, por otra parte, que tiene la población de consumirla. Es decir, cada vez es más la necesidad de agua, más las necesidades de consumirla para sus diferentes usos, que la capacidad de la naturaleza para regenerarla y proveerla. Ese es el gran problema que estamos enfrentando. Y para ponerlo en cifras, maestro, en Morelos, ¿cuánta gente tiene? Y hay que aclararlo también, primero agua entubada, que no potable, ¿no? Que la potabilización sería el segundo paso, ¿no? Pero ya de inicio, ¿cuánta gente puede disponer de agua en sus casas? Fíjate que Morelos, bueno, como en todo a nivel nacional se maneja un índice que resulta bastante engañoso. Lo que nosotros manejamos en la estadística nacional es la disponibilidad de agua potable entubada en el domicilio, pero como todos sabemos, esa es una falacia, toda vez que pues podemos tener las tuberías listas, dispuestas en nuestros hogares, y cuando abrimos pues no hay una sola gota de agua. Así es que esto pues es un indicador que no es muy confiable. Pues tendríamos, yo creo, cada vez más que incorporar un indicador más, uno que tenía que ser la disponibilidad de la infraestructura hidráulica hasta los hogares, y la otra que sería la real, la de la disponibilidad por metros cúbicos o litros por segundo de agua al día en los hogares. Son dos cosas totalmente distintas, y para ejemplificarlo, pues muy sencillo lo que estamos viviendo en este periodo, que como tú sabes, a partir del 1 de marzo y hasta el 15 de mayo aproximadamente, dura lo que conocemos como la temporada de estiaje. Esta temporada de estiaje que se caracteriza por la ausencia de lluvia, y en la que pues los niveles de recarga de los pozos y de los acuíferos se ve bastante disminuida, y por eso cuando nosotros necesitamos el agua en nuestras tuberías, pues abrimos las llaves, pues no va a haber agua. Ese es un tema que estamos enfrentando. No obstante decirte que las cifras oficiales, los indicadores oficiales, hablan de que en Morelos aproximadamente el 82% de la población cuenta con agua potable entubada en sus hogares. En los servicios de saneamiento se habla sobre un 73% de servicios de saneamiento, pero insisto, son cifras que no reflejan una realidad, y que yo creo que nos obligan a repensar las necesidades y los retos que tiene el trabajo y la política hídrica estatal. Creo que compartimos esa visión, efectivamente la realidad es diferente, y aprovecharé su comentario acerca precisamente de la disponibilidad, del estiaje y demás, para que nos regale algunas reflexiones sobre este día en casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos para ser conscientes y conservar el agua antes de que se nos venga, antes de que ese estrés hídrico se convierta en una verdadera crisis? Pues mira, Evaristo, estamos ya de hecho en varios estados, en varias comunidades, localidades del país, ya se vive esa crisis a la que tú haces mención, y que es cuando desafortunadamente vemos lo que teníamos, esa riqueza, ese oro azul, como ahora se le conoce, porque en realidad pues poco a poco nos lo hemos ido acabando. Hay que comprender cuál es la dinámica que se requiere en el ciclo hidrológico. Recordemos que
las fuentes de abastecimiento son básicamente las lluvias. Estas lluvias que generan escurrimientos a través de las llamadas cuencas hidrológicas y que poco a poco van infiltrándose en el subsuelo, formando lo que ahora llamamos como aguas subterráneas. Este es un factor fundamental que hay que reconocer. Estas aguas subterráneas, que además es motivo de la reflexión en este año, recordemos que este año se celebra el Día del Agua con la reflexión hacer visible lo invisible, y se refiere justamente a esas aguas subterráneas, porque también, siendo una de las fuentes de abastecimiento fundamentales para el consumo humano, pues hay que pensar qué estamos haciendo. Primero, lo que ahora se está dando con el crecimiento poblacional, donde se está urbanizando poco a poco muchos centros que antes eran centros naturales de recarga de los acuíferos. Esto se da pues a partir de la impermeabilización que se da por las pavimentaciones, las planchas de concreto gigantescas estas que van deforestando y que pues van provocando que las aguas, en lugar de infiltrarse, ahora corran hacia barrancas, ríos, arroyos y sigan sus cauces hacia las cuencas del río Balsas hasta la desembocadura con el mar. Es decir, perdemos la capacidad de aprovechamiento. También es bien importante reconocer que cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, fosas sépticas, o cuando no tenemos el debido cuidado, la diligencia suficiente para conectarnos a las redes de drenaje de aguas negras, lo que estamos provocando es que se dé esa infiltración contaminando nuestros acuíferos y estamos consumiendo agua contaminada del subsuelo. Por eso es una de las primeras prácticas que tenemos que hacer conciencia de no arrojar las aguas grises o negras hacia el subsuelo, evitar descargas clandestinas, pero también tenemos que ahorrar y hacer un uso racional del agua. Por ahí tendríamos que evitar el uso de estas piscinas inflables en temporada de calor, que son muy buenas para refrescarse, pero que están generando grandes desperdicios en volúmenes de agua. Imagínate esto multiplicado por 1,000 o por 10,000 o por 100,000 personas, pues ya son cantidades muy, muy fuertes las que se están perdiendo de un agua que solamente se utiliza por unas horas. Como tú sabes, estas aguas después tendrán que ser vertidas ya al drenaje. También es bien importante evitar el regado de jardines por las horas de sol. Es muy recomendable, hasta por la salud de las plantas, que se haga en horarios donde el sol no está presente, ya sea en el atardecer o por la mañana. Y hay que echar la cantidad suficiente de agua, no excederse. Aparte de que se pudren las plantas, estamos desperdiciando agua. Evitar el barrido con la manguera, evitar lavar el carro con la manguera, evitar dejar la llave abierta mientras nos lavamos los dientes o mientras nos rasuramos, evitar dejar la regadera abierta mientras nos estamos tallando el cuerpo o enjabonando. Todas estas pequeñas prácticas, sumadas por una cultura del agua que pudiera replicarse en cientos de miles de habitantes del estado de Morelos, nos permitirían dar condiciones para rebasar esta temporada de estiaje sin padecer tanto la escasez del agua, que en muchos casos se vuelve crítica, particularmente en zonas altas y en zonas alejadas de los centros de abastecimiento de agua. Y por eso ahí vemos mucho que las familias están comprando pipas, que están comprando el agua a precios que están muy por encima de lo que normalmente podrían costar, y normalmente, por desgracia, es en contra de las familias que menos tienen. Son temas de conciencia, de reflexión, Evaristo, a los que invitamos a la población. Sin duda ninguna, le agradecemos, maestro Jaime Juárez López, estos apuntes que nos hacen entender un poco más toda esta situación que se vive con el agua de manera permanente. Esto no es solamente hoy, todos los días hay que ahorrar, hay que estar conscientes, no hay que desperdiciar, hay que pagar el agua, que significa pagar la infraestructura, un tema extraordinariamente amplio que hoy nos permite apenas estos comentarios entender la importancia de este vital líquido que debemos conservar, porque ya lo decíamos al principio, agua somos y dependemos de ella. Muchas gracias, maestro. En otro momento, pues hay muchos temas, los muebles ahorradores, los usos del agua, cómo conservarla, las plantas de tratamiento, la reutilización, etcétera, etcétera, etcétera. Hay materia y ya en otro momento estaremos hablando de otro de estos temas importantes, necesarios para contar con este líquido fundamental. Muchas gracias. Al contrario, Evaristo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de reflexionar juntos estos temas y agradecerte y felicitarte, porque veo que estás más que consciente
de la responsabilidad que tenemos, y eso es lo importante, que todos nos ocupemos de este tema, que es la única forma de sobrevivir en lo que podría venirse como una gran crisis que ni siquiera nos podemos imaginar. Muchísimas gracias, Evaristo, un gran saludo a tu auditorio. Buenos días y lo esperamos cuando anden por acá. Hasta pronto. Un abrazo.